Hey, hola a todos. Como seguramente habréis notado, bueno, si es que alguien escucha esto, claro, es que las semanas anteriores no ha habido podcast. Bueno, básicamente me he tomado 5 o 6 semanas de vacaciones y bueno, en ese tiempo pues no he tocado ni un ordenador, ni una calculadora, ni un Tamagotchi, ni nada que tenga algo más complejo que un papel y un bolígrafo. Que para eso son las vacaciones, por otro lado. Así que, obviamente, no he grabado ningún podcast. Bueno, este es el primero del 2025. Esta es la segunda o tercera semana ya de enero. No sé ni en qué día vivo. La tercera semana ya de enero. Así que este es el primero del nuevo año, del 2025. Y esperemos que a partir de ahora, pues, pueda ir grabando con una frecuencia moderada al menos. No sé si todas las semanas, pero semana sí, semana no, intentaremos hacerlo. Bueno, una de las prácticas habituales que tengo, o bueno, algo que suelo hacer, es en Twitter, o en X, como se llama hoy en día, pero casi que me niego a llamarlo X porque suena muy mal. Pero una de las cosas que suelo hacer en Twitter, y no es que utilice mucho Twitter, no es que utilice mucho redes sociales en general, solo utilizo Twitter, pero y normalmente en momentos muertos del día, ¿no? Pues si estás esperando, no sé, un tren o algo así, pues es cuando lo suelo utilizar. Y como decía, una de las prácticas habituales que hago en Twitter es dar retweets o reposts o como se llame eso, a cosas que veo que son interesantes, ¿no? Ya sé que Twitter se ha convertido en un estercolero de ideologías de dudosa moralidad, vamos a decirlo así. Pero bueno, creo que si sigues a las personas adecuadas, aún puede ser un sitio más o menos interesante, ¿no? Donde encontrar información útil. Así que, como decía, suelo dar retweets a cosas que me parecen interesantes, pero que no he leído, ni he visto, ni he escuchado. Simplemente a lo mejor veo un titular o una imagen o un podcast o algo y pienso que puede ser interesante y hago retweet. Y básicamente lo hago para mí, ¿no? Para, como digo, en esos momentos muertos donde a lo mejor pues tengo media hora libre o lo que sea, miro mi propio feed de Twitter y veo 10 retweets que he hecho de cosas interesantes y en ese momento, si tengo pues media hora libre, pues es donde me da tiempo a ver esas cosas, ¿no? Le doy a los links y a lo mejor veo que es un artículo de cualquier cosa y lo leo, o a lo mejor veo que es un podcast interesante y me lo guardo para verlo después o para escucharlo después, etcétera, ¿no? Es realmente para lo que más utilizo Twitter, además de poner de vez en cuando, pues cuando saco un vídeo o cualquier cosa, a veces lo anuncio en Twitter también, ¿no? Para mis 2.000 seguidores, 1.400 de ellos bots. Bueno, entonces el otro día estaba revisando mi feed para ver pues esos retweets, para ir viéndolos, ¿no? Para ir leyendo o viendo podcasts o escuchando podcasts o lo que fuera. Y me di cuenta de algo que es, que es un poco gracioso. Y es estos hilos que a veces se convierten en trending topic, o al menos tienen, no sé, bastante fama, digamos, que es, seguramente os sonará, esto del ¿cómo lo llaman? El portafolio day o algo así, ¿no? Donde, porque claro, la mayoría de la gente que sigo en Twitter son gente relacionada con los efectos visuales o artistas en general, fotógrafos, ilustradores, músicos, etcétera. Y el día este del Portafolio Day, pues lo que hacen es poner soy fulanito de tal, soy ilustrador, por ejemplo, y 4 imágenes, que creo que es lo que puedes poner en un tweet, con muestras de su trabajo, ¿no? Que es lo que llaman el Portafolio Day. Bueno, yo la verdad es que siempre he pasado bastante de esos fregados, no es algo que me interese demasiado, pero vi que, no sé si fue el año pasado o hace 2 años o hace 3, lo hice yo también. Caí en esa tentación, ¿no? Y puse, soy fulanito de tal, VFX artist o algo así, no recuerdo exactamente de esto que puse, y puse 4 fotogramas de películas en las que había trabajado.
Y alguien me preguntó me respondió a ese hilo de Twitter y me preguntó, anda, no sabía que habías trabajado en esta película. Creo que se estaba refiriendo a Prometheus. Y me puso, no sabía que habías trabajado en esta película. ¿Qué es lo que hiciste? Y creo que le respondí, no sé si 2 o 3 mensajes explicando un poco lo que había trabajado en esta película en concreto, en Prometheus. Y bueno, para este podcast, este micro podcast, que es el primero del 2025, y como decía, he estado 5 o 6 semanas de vacaciones donde no he leído absolutamente nada relacionado con trabajo. Dicho de otro modo, no he pensado en absolutamente nada para este micro podcast, pues me pareció buena idea que lo que podíamos hacer hoy es precisamente eso. Voy a pensar en un par de películas en las que haya trabajado y explicar un poco lo que yo hice en esas películas. Además está bien porque creo que esto puede ser un formato que se puede repetir, ¿no? Pues si hoy hablo de un par de películas, pues a lo mejor dentro de un par de semanas, cuando no tenga nada de lo que hablar o no se me ocurre nada, pues puedo hablar de otro par de películas y así, pues no sé, hasta que me aburra yo o os aburráis vosotros. Que por cierto, esto es exactamente lo que recomiendo que pongáis en los currículums, ¿no? Yo siempre digo que, esto es un poco off topic, pero bueno, yo siempre digo que para mí el currículum tiene muchísima más importancia que la demo reel. Especialmente cuando ya tienes años de experiencia, ¿no? Cuando no tienes experiencia, cuando eres estudiante, cuando estás buscando tu trabajo, cuando tienes un par de años de experiencia nada más, seguramente le dé más valor a la demo reel, pero si tienes 20 años de experiencia, no necesito ver una demo reel con tu trabajo, ¿no? Prefiero leer un currículum donde se explique bien lo que has hecho a lo largo de tu carrera, ¿no? Es decir, un currículum que sea una página donde simplemente ponga del 2010 al 2013 he trabajado en NPC y he trabajado en esta película, en esta película y en esta película. Del 2014 al 2018 he trabajado en Framestore, he trabajado en esta película, en esta serie y en esta campaña publicitaria. O sea, eso para mí no sirve para nada. No, para mí un currículum es el que explica en dónde has trabajado, qué tareas has realizado, qué has aportado a la producción, etcétera, ¿no? Yo siempre pienso que un currículum de un senior que no tenga varias páginas para mí no sirve para nada, ¿no? Pero bueno, esto es bajo mi punto de vista, obviamente, y no pretendo sentar cátedra ni mucho menos. Pero bueno, eso es un poco lo que quiero hacer hoy, ¿no? Hablar un poquito de algunas de las películas en las que he trabajado, explicar un poco el contexto, lo que he hecho, cuáles fueron mis tareas principales y en qué consistió mi trabajo en esas producciones. La primera película sobre la que quiero hablar es Happy Feet 2, esa película de animación de los pingüinos bailarines. Happy Feet 2 fue mi tercer proyecto internacional y la última película de animación en la que he trabajado. ¿Vale? No he vuelto a trabajar en cine de animación desde entonces. Siempre comento, ¿no?, que a mí me gusta más trabajar en efectos visuales que en cine de animación. He trabajado en 4 películas de animación, si no me equivoco. Y luego, bueno, he trabajado también en un par de cinemáticas de videojuego y en un proyecto real time, donde es todo full CG. O sea que en teoría también es animación. Pero bueno, es más animación tirando a fotorrealista y con componentes también que nos encontramos en efectos visuales como motion capture, como scans, etc. Así que, bueno, no lo considero 100% animación, aunque lo es simplemente animación fotorrealista. Pero bueno, cine de animación, películas de animación, sí que es la última película de animación en la que he trabajado, Happy Feet 2. Happy Feet 2 es una producción de Dr. D Studios. Los que no conozcáis Dr. D Studios, no os culpo por ello porque es un estudio que ya no existe. Es un estudio que fue fundado en su día por George Miller, el director de Happy Feet, que la mayoría de vosotros le conoceréis seguramente porque es el director y el creador de la saga Mad Max. Entonces George Miller montó su propio estudio
En principio para crear Mad Max Fury Road. Lo que ocurre es que Mad Max Fury Road se estrenó muchos años después de lo que tendría que haberse estrenado, ¿no? Se empezó a realizar Fury Road muchos años antes, seguramente en el 2009 o por ahí diría yo. 2009-2010. Bueno, el guión ya existiría, pero con trabajos visuales ya se empezó en el 2009-2010. De hecho, cuando yo llegué al estudio, cuando llegué a Doctor D Studios, ya estaban trabajando en Mad Max Fury Road, en el alrededor, como digo, del 2010. Incluso yo estuve trabajando durante algunas semanas en Mad Max Fury Road, pero como decía, al poco se canceló o al menos se pospuso y el estudio pasó a centrarse exclusivamente en Happy Feet 2. Doctor D Studios básicamente era un estudio, como decía antes, fundado por George Miller y con sus socios. No recuerdo ahora mismo cómo se llama el socio productor de George Miller, pero vamos, es quien ha trabajado con él prácticamente toda la vida. Entonces ellos dos montaron el estudio y era un estudio que prácticamente la mayoría del personal era de Animal Logic, ¿no? El grueso del estudio, los peces gordos del estudio, por así decirlo, eran todos de Animal Logic y un porcentaje altísimo de trabajadores se habían venido de Animal Logic a Doctor D Studios, ¿no? De hecho, muchos de los que trabajamos en Doctor D Studios en principio vamos a trabajar en Animal Logic. De hecho, los primeros contratos y las primeras ofertas eran de Animal Logic, pero cuando empezaron a necesitar gente en Doctor D Studios, debido a que la relación era muy estrecha entre los dos, se nos ofreció irnos a Doctor D Studios en lugar de Animal Logic, ¿no? Así que, como decía, prácticamente era Animal Logic, el grueso del estudio era Animal Logic, aunque luego había gente, por supuesto, de todos los rincones del mundo, ¿no? Que venían de todo tipo de estudios. La mayoría del hardware, incluso que utilizamos, ¿no? Los ordenadores, los monitores, etcétera, eran de Animal Logic, porque recuerdo ver los logos en los monitores de Animal Logic por ahí pegados, etcétera. Entonces, como decía, en Doctor D Studios, aunque inicialmente se creó para trabajar en Mad Max Fury Road, enseguida se cambió el foco para trabajar en Happy Feet. Supongo, entiendo yo, que porque Happy Feet, la primera película, la primera entrega de Happy Feet, había ganado el Oscar a Mejor Película de Animación un par de años antes, así que me imagino que querían aprovechar el tirón y hacer una secuela, como normalmente ocurre con todas las películas que tienen este tipo de éxito, ¿no? Doctor D Studios estaba bueno, no sé cuánta gente conocerá Sydney de los que está escuchando esto, pero estaba en Sydney, Australia, en una zona que se llama Potts Point, que es un barrio que está bastante bien de Sydney. Potts Point está prácticamente enfrente de la bahía de Sydney, donde está el Sydney Opera House, ¿no? Desde Potts Point lo ves a lo lejos, o sea, está la bahía de por medio, enseguida puedes bajar desde este barrio al agua y al otro lado del agua está el Sydney Opera House. Entonces, las oficinas de Doctor D Studios estaban aquí, en Potts Point, y estaban en un sitio maravilloso, porque era un cine de los de antes, ¿no? Antes de que hubiera las multisalas, un cine de los que eran un edificio entero. Entonces, las oficinas de Doctor D Studios estaban en ese cine, o sea, el cine en sí eran las oficinas, era un cine además muy bonito, art deco, en el medio de Potts Point, que era maravilloso. De hecho, el cine era propiedad de George Miller, ¿vale? Leí hace unos años que lo vendió. Salió un artículo en prensa que lo había vendido, pero vamos, él era el dueño de ese cine, que era un sitio maravilloso. Y ahí era donde estaba la oficina de Doctor D Studios. Lo que ocurrió es que este cine, pese a que era un edificio majestuoso y era muy grande, enseguida se nos quedó pequeño, ¿no? A medida que el equipo fue creciendo, ya que al final de la producción de Happy Feet éramos alrededor de 900 personas, ¿vale? Trabajando en Happy Feet 2. Así que en algún momento tuvimos que mudarnos y nos movimos de Potts Point a otro barrio que, bueno, los que conozcáis Sydney conoceréis también, que se llama Redfern. Era un barrio que recuerdo que tenía como mala reputación, no era un barrio como muy señorial, vamos a dejarlo ahí. Aunque
Esto ha ido cambiando con los años y, bueno, como en tantas otras ciudades, ¿no? Estos barrios un poco complicados los reconvierten enseguida en sitios de moda y en sitios donde todo es carísimo, ¿no? De hecho, si no me equivoco, los campus más grandes de la Universidad de Sydney están en Redfern. Ya lo estaban en aquella época, porque recuerdo que nosotros podíamos utilizar las instalaciones deportivas y la piscina y todo lo demás de la Universidad de Sydney, y estaba ahí al lado, ¿no? Entonces nos instalamos allí y la oficina, si la oficina del cine era maravilloso, trabajar dentro de un cine, no se quedaba atrás esta tampoco, porque trabajamos en un complejo industrial de más de, creo que tenía 150 años, una cosa así, todo de ladrillo, así muy antiguo. Era un complejo industrial donde tradicionalmente se reparaban trenes. Sí, era un taller de trenes. Así que imaginaros hangares, pero hangares, pues no sé de cuántos metros de largo, pero ahí cogían trenes enteros. O sea que es muy, muy largos y con techos altísimos de 20 metros o más. Y nosotros teníamos 2 de esos hangares. Es donde montamos el estudio. Los demás hangares, habría como 8 o 9 hangares todos juntos, y todos se habían reconvertido en temas relacionados con las artes. Había museos, había galerías, había talleres, etcétera, y nosotros teníamos 2 hangares y era donde instalamos las oficinas. De hecho, claro, eran unos hangares diáfanos. O sea, imaginaos, pues no sé cuántos metros tendría de largo. Yo ya digo, pero si cogía un tren entero, pues imaginaos. Y era un espacio diáfano. Y allí recuerdo que en el suelo de estos hangares aún estaban las vías del tren. Las vías por las que entraba el tren para quedarse allí en el hangar. O sea que estamos trabajando en ese entorno. Incluso había algunos vagones de tren antiguos que las habían reconvertido en despachos y en oficinas. Así que es un sitio muy peculiar y un sitio en el que guardo muy, muy buen recuerdo de Dr. D Studios. Bueno, entonces en este estudio teníamos, bueno, he dicho que era todo diáfano, cierto, pero había una parte que estaba como dividida en 2 pisos, una parte no muy grande, y allí teníamos, en la planta de arriba estaban los animadores y producción, y en la planta de abajo, que era el espacio más grande, era donde estábamos todos los demás, ¿no? Un espacio diáfano gigante, todos los departamentos ahí. Y bueno, en ese espacio, aparte de estar todos los artistas, todos los técnicos, etcétera, también teníamos el plató de motion capture, que era enorme, donde había decenas de bailarines todos los años bailando, porque recordad que Happy Feet son pingüinos bailarines, entonces estaban haciendo el motion capture de los pingüinos. También teníamos un cine bastante grande, donde hacíamos dailies y pases, etcétera. Y luego también teníamos, pues, lo típico, ¿no? Las áreas de recreo, los comedores, etcétera. Bueno, entonces en Happy Feet 2 yo trabajé como Senior Surfacing TD en el departamento de Assets. ¿Vale? Sabéis que en efectos visuales la figura del texturizador y del look de TD están separadas, es decir, hay alguien que hace texturas y hay alguien que hace todo el trabajo de shading, pero en cine de animación generalmente, no sé si en todos los estudios, pero generalmente es la misma persona la que hace texturizado y look dev, y eso es lo que se llama el Surfacing TD o el Surfacing Artist. Pues eso es lo que yo hacía en Happy Feet, texturas y look dev de los diferentes assets, ¿no? En el departamento de assets hacíamos todo tipo de assets, ¿no? La mayoría eran assets naturales de entornos nevados y congelados, ya que, bueno, Happy Feet pues pasa en un entorno congelado. Pero bueno, también teníamos montañas, teníamos icebergs, teníamos los personajes en sí, claro, que en su mayoría eran pingüinos, aunque también teníamos otros animales marinos y teníamos peces y teníamos focas y teníamos gambas y, bueno, en fin, los diferentes personajes que salen en la película. No teníamos ningún personaje humano. De hecho, salen personajes humanos en Happy Feet 2, pero son rodados. Son plate, no son CG. Hicimos pruebas para hacer personajes humanos en CG, lo que pasa es que se nos echó el tiempo encima y al final decidimos rodar a los personajes humanos.
Y luego también pues teníamos assets típicos, lo típico hecho por el hombre, ¿no? Vehículos, objetos, comida, etcétera, ¿no? Todo CG. Lo que yo más hice fueron assets congelados, tipo icebergs, carámpanos de hielo, montañas cubiertas de nieve, en fin, cualquier cosa hecha de nieve, hielo, escarcha, etcétera, assets naturales, es lo que más hice, ¿no? También hice algún personaje y también hice bueno, algunos objetos, etcétera, pero bueno, lo que más hice fueron assets, como digo, congelados o con nieve o de un entorno nevado en general, ¿no? Recuerdo que para este tipo de assets teníamos un shader muy chulo, un shader que estaba muy bien, que desarrolló uno de los leads de Lookdev. Es un shader que llamamos el Layer Cake, que era un shader que soportaba varias capas de shading de assets de esos entornos nevados, ¿no? Entonces tenía como una capa de hielo, una capa de escarcha, una capa de nieve, una capa de agua, etcétera, ¿no? Bueno, creo que 4 o 5 capas, no recuerdo exactamente cuáles eran ahora. Una de suciedad, creo también. Y el shader funcionaba muy bien. Era un shader lento, porque claro, tenía mucho surface scattering y obviamente los tiempos de render eran lentos, pero funcionaba muy bien. Y los texturizadores básicamente lo que teníamos que hacer era pintar máscaras, ¿no? Máscaras que delimitaban dónde empezaba cada capa. Pues pintabas una máscara para el hielo, otra máscara para la nieve que va encima del hielo, otra capa para la escarcha que va encima, para el agua que va debajo. Entonces básicamente pintábamos capas, ¿no? Y está muy bien porque éramos muy eficientes, porque solo teníamos que pintar máscaras y el look era muy consistente porque el shader era siempre el mismo, ¿no? De esa forma podíamos repartirnos los assets entre artistas y saber que lo que producíamos todos iba a estar todo en sintonía, ¿no? Además, claro, de este tipo de assets teníamos cientos. Claro, una película de animación donde el entorno es siempre entorno nevado y congelado, pues imaginaos, ¿no? Teníamos cientos de assets. Recuerdo que para texturizar trabajamos con la primera versión de Mari, que aún no había salido al mercado, de hecho, pero recuerdo que Doctor D Studios tenía muy buena relación tanto con Weta, que fue donde originalmente se desarrolló Mari, como con The Foundry, quien posteriormente lo comercializaría. Así que tuvimos acceso tanto al software como a formación. Recuerdo que vino gente de Weta a formarnos, etcétera, antes de que saliera al mercado, ¿no? Lo cual estuvo muy bien y a mí personalmente me vino muy bien, ya que cuando me fui a Londres yo ya tenía un año de experiencia trabajando con Mari, ¿no? En producción, y en ese momento en Londres nadie había trabajado nunca con Mari porque todavía no existía en el mercado, ¿no? Entonces eso me vino muy bien para posicionarme después en Londres, pero bueno, eso ya lo hablaremos otro día. Para Lookdev utilizamos Houdini y como render utilizamos 3D Light, que es bueno, en aquel momento era un RenderMan compliant. Hoy en día 3D Light es completamente diferente, pero es lo que utilizamos en Doctor D Studios, ¿no? Entonces todo lo que era el assembly de los planos, el Lookdev, lighting y el render final, todo lo hacíamos en Houdini. Como decía antes, además de icebergs, de assets congelados, de montañas, etc., recuerdo haber hecho un par de montañas que no estaban cubiertas de nieve. Tenían algo de nieve, pero en su mayoría no. En su mayoría estaban despejadas, que era para una secuencia que iban como a un... bueno, no recuerdo exactamente, pero recuerdo que las montañas del fondo no tenían mucha nieve, que era como algo diferente, ¿no? A todo lo que estaba haciendo en aquel momento. Y eso me vino bien para aprender un poco cómo trabajar con scattering en Houdini, ya que nunca había hecho nada ni remotamente parecido, ¿no? De hecho, es la primera vez que utilizaba Houdini en un estudio. Nunca había utilizado Houdini, ¿no? Después me fui a Londres, donde en principio nadie utilizaba Houdini, o para tareas muy concretas, ¿no? Pero no como software troncal. Y después tuve muchos años sin utilizarlo hasta que después volví a utilizarlo otra vez como software troncal en ILP. No recuerdo por qué, pero lo que sí que recuerdo es que en esta producción no podíamos utilizar UDIMs. De eso sí me acuerdo. Estábamos en una época donde se empezaba a utilizar UDIMs, ¿no? Lo que popularizó el uso de UDIMs, entre otras cosas, fue Mari.
Ya se utilizaba en UDIMS antes, pero no de forma tan popular porque era complicado trabajar con UDIMS. Entonces, recuerdo que en nuestra producción no podíamos trabajar con UDIMS. No recuerdo por qué. Seguramente me lo explicaron, pero no lo recuerdo. Me imagino que a lo mejor algún tipo de limitación con 3D Light, a lo mejor no soportaba UDIMS, no lo sé. Pero recuerdo que no podíamos utilizar UDIMS. Y recuerdo que las montañas estas, donde había que ver hierba y todo eso, y tenían que tener bastante detalle, me recuerdo que pintamos las texturas en 32K, que nunca jamás he vuelto a pintar una textura en 32K, obviamente. Pero bueno, no teníamos UDIMS, así que había que buscar resolución de donde pudiésemos. Luego, en cuanto a personajes, recuerdo que hice un par de pingüinos, no de los personajes nuevos, porque en Happy Feet 2 había personajes nuevos, pero la mayoría de personajes venían de la primera película. Y sí que recuerdo que me tocó hacer un par de personajes de los que ya se habían hecho la primera película, que los había hecho Animal Logic, pero recuerdo que las texturas eran en 2K, ya se había quedado todo un poco anticuado y hubo que hacer un upraising, ¿no? Hubo que retocarlo todo y hacerlo mejor. Entonces recuerdo haber hecho un par de pingüinos donde tuvimos que hacer las texturas nuevas y, bueno, obviamente los shaders y todo lo demás, y el grooming, ¿vale? En Doctor D Studios no teníamos departamento de grooming, el grooming lo hacíamos los surfacing artists. Así que para esos dos personajes tuvimos que hacer el grooming. Ni me acuerdo de nada del grooming, la verdad. No sé qué herramientas utilizamos. Supongo que tendríamos herramientas propias para Houdini, porque en aquel momento Houdini debería tener unas herramientas de grooming muy rudimentarias, pero sí, recuerdo que hicimos el grooming de los pingüinos. Y también recuerdo haber hecho algún personaje secundario más, no sé si algún pez o alguna gamba o alguna cosa así, pero vamos, nada que me venga a la memoria ahora mismo que no sé, que merezca la pena recordar. Y bueno, en total, pues no sé cuántos assets haría yo personalmente en esta producción, pero decenas, varias decenas seguro. Éramos un equipo de assets, yo creo que entre 15 y 20 personas, no recuerdo exactamente, pero entre 15 y 20 personas seríamos en el departamento de assets, o sea que tuvimos que repartirnos muchos assets, sobre todo assets naturales, porque teníamos cientos. Y en total estuve trabajando en esta producción pues alrededor de un año, ¿vale? Con la salvedad de algunas semanas que estuve haciendo algo de trabajo en Mad Max Fury Road. Y así a grandes rasgos esto es lo que estuve haciendo en Happy Feet 2. Recuerdo que cuando terminé mi trabajo de assets, terminé todas mis tareas de assets, se me propuso pasarme al departamento de lighting, cosa que me hubiese encantado, la verdad, pero justo ahí me llegó la oportunidad de irme a trabajar a MPC a Londres, así que, bueno, tristemente dije que no y me fui a Londres a trabajar en efectos visuales. Pero bueno, recuerdo ese proyecto con bastante cariño porque Doctor D Studios era un sitio magnífico para trabajar, las condiciones eran inmejorables, la gente maravillosa de todas partes del mundo, de los mejores estudios del mundo, allí teníamos de todo. Y bueno, fue mi última película de animación, así que he querido empezar con esta. Seguramente se me han olvidado 1000 cosas en las que estuve trabajando, pero hace ya más de 15 años y obviamente no me acuerdo de todo. Bien. El siguiente proyecto del que quiero hablar es Furia de Titanes. Clash of the Titans, que es el remake de la película original, obviamente. Esta es una película en la que trabajé en MPC y fue de hecho uno de los primeros proyectos en los que trabajé en Londres, ¿no? Y en esta ocasión trabajaba como mid-level texture artist. Sí, como mid-level, ¿no? De la misma forma que cuando estaba hablando de Happy Feet hablaba que trabajaba como senior surfacing artist, en efectos visuales empecé trabajando como mid-level texture artist en este caso, ¿no? Y eso es algo que no sé si sigue ocurriendo, porque, bueno, la industria ha cambiado considerablemente, pero al menos antes, cuando yo empezaba en el mercado internacional, la experiencia que tuvieses
antes de entrar en uno de estos hubs de efectos visuales, se tenía en cuenta más bien poco, a menos que esa experiencia fuese en otro hub de efectos visuales, ¿no? Quiero decir, yo cuando me fui a trabajar efectos visuales en Londres, no sé cuántos años de experiencia tenía, pero seguramente ya debería de estar más o menos para convertirme en senior. Pero la mayoría de esos años de experiencia eran en España, ¿no? Quitando un año de trabajo en Australia, y también había trabajado en Francia de freelance, o sea que tampoco se podía computar como mucho tiempo de experiencia. Pero en fin, aunque tuviese 10 años de experiencia en España y eso ya me pusiese en el borde o en la frontera de convertirme en senior, en Londres esos años no se computan de la misma forma, porque vienes de una industria menor, ¿vale? Si esos 10 años de experiencia hubieran sido en Estados Unidos o en Canadá o en Australia, pues seguramente sí. Pero al venir de un país donde tiene una industria menor, pues no se computa igual. Con lo cual, cuando me fui a trabajar a Londres como artista de efectos visuales, empecé con un contrato de mid-level. Ya digo que no sé si hoy en día esto sigue siendo igual, porque bueno, ahora en muchos países europeos la industria ya es más fuerte. Quizás sigue sin considerarse como la primera división de los efectos visuales, por así decirlo, pero está más cerca de lo que estaba hace 20 años. Bueno, entonces como mid-level texture artist, mis tareas consistían en crear texturas para los diferentes assets de las películas, ¿no? Y en este caso solamente las texturas. En efectos visuales, como decía antes, normalmente, sobre todo cuando trabajas en Hero Assets, se divide la tarea entre texturizado y look dev y son personas diferentes las que la realizan, al contrario de lo que comentaba antes del puesto de surfacing que hace texturas y trabajo de shading, ¿no? En aquellos momentos en MPC trabajábamos con Maya principalmente como software troncal y con PRMan. Y años después implementó Katana en MPC, etcétera, pero en aquel momento utilizamos Maya y nuestra propia versión de RenderMan. Y para texturizado acababa de llegar Mari, ¿vale? Recuerdo que cuando empecé, creo que todavía no estaba Mari, como a los mes o a los 2 meses, por fin llegó la primera versión de Mari. Aunque, como dije anteriormente, nadie sabía utilizar Mari porque nunca nadie había tenido acceso a ello. Sin embargo, yo, gracias al año de experiencia en Dr. D trabajando en Happy Feet, pues ya estaba bastante versado en utilizar Mari, lo que me vino muy bien para posicionarme dentro del departamento. Y hasta entonces estábamos utilizando básicamente Photoshop para texturizado y Body Paint 3D para pintar en 3D. No recuerdo ahora mismo si Body Paint lo teníamos en Linux o solamente en Windows. No lo recuerdo ahora mismo. Con lo cual, bueno, cuando vino Mari, una de las cosas que ayudó también es que estaba para Linux y obviamente todas las workstations estaban en Linux. Y en ese momento, por ejemplo, los artistas de assets teníamos dos máquinas. Teníamos una máquina con Linux para todo lo relacionado con el pipeline y luego teníamos otra máquina con Windows donde básicamente teníamos Photoshop y teníamos ZBrush y nada más, ¿vale? Bueno, entonces en Furia de Titanes hice un poco de todo, ¿no? Hice desde dobles digitales hasta criaturas y pasando también pues por props, por elementos arquitectónicos y también hice algún elemento natural orgánico de los que podemos hablar ahora en algún momento. Recuerdo, de hecho, que una de mis primeras tareas fue texturizar un volcán que, si no recuerdo mal, se había rodado en Canarias. De ese volcán pues salía como una criatura gigante y había que destrozar el volcán, ¿no? Al tiempo que salía la criatura. Y esta es la primera vez que tuve que texturizar realizando proyecciones de cámara del plate en alta resolución. Teníamos plates de 4K, clean plates, no el plate de la película en sí, sino extra clean plates que teníamos que proyectar, ¿no? Y la verdad es que no tenía ni idea de cómo hacer esto. Nunca había hecho algo parecido, obviamente, ¿no? Porque en cine y animación nunca tienes que hacer una proyección de un plate, porque no hay plate.
Y recuerdo que nada, hice el briefing con el CG Sub, donde básicamente me dijo en qué consistía la tarea, a lo que yo dije que sí, que muy bien, que lo había entendido, pero técnicamente no tenía ni idea de cómo realizar esto, ¿no? Una proyección de plate, que obviamente es el punto de partida, ¿no? Porque es una proyección estática, que obviamente solo funciona desde el tiro de cámara, pero después tienes el resto del volcán que texturizar, ¿no? Y bueno, tampoco tuve mucha ayuda porque quien en aquel entonces era mi lead, que supuestamente el lead es quien tiene que orientarte un poco y explicarte cómo hacer las cosas. Yo creo que tampoco sabía mucho del tema porque era alguien que está muy especializado sobre todo en esculpido. Y yo creo que no estaba muy interesado en el tema tampoco. Y además creo que esta persona en concreto lo habían puesto de lead simplemente porque era un artista excepcional, pero en mi opinión no tenía ningún tipo de aptitud para ser lead y la verdad es que no me ayudó mucho, o nada, mejor dicho. Y bueno, al final pues preguntando por ahí, recuerdo que hablé con algún compositor que tiene más experiencia haciendo proyecciones y matte painting y este tipo de cosas. Pues al final más o menos... después de probar muchas cosas diferentes y meter la pata 1000 veces, pues al final conseguí solucionarlo. Recuerdo que hice las proyecciones a medias entre Nuke y Maya, y haciendo un bake a UVs y después llevándome eso a Mari, pues para extender las texturas, retocarlas, añadirle resolución y todo eso. Y luego posteriormente ya el modelo a ZBrush para esculpir el detalle. Fue una tarea muy complicada. Recuerdo para mí, al principio, pues eso, como no sabía cómo solucionarla técnicamente, pues me di muchos golpes contra la pared para poder solucionarla. Y como era la primera vez que lo hacía, pues obviamente no tenía ningún tipo de experiencia previa. Lo bueno de este tipo de tareas es que al final, cuando las sacas adelante, pues te producen cierta sensación de éxito, ¿no? Y además que aprendes, obviamente, muchísimo y aprendes técnicas nuevas que vas a seguramente reutilizar en el futuro de una forma u otra. Otra de las tareas que tuve que hacer aquí, que también fue la primera vez que me tocaba hacerlo, fue un doble digital. ¿Vale? Había hecho no se puede considerar un doble digital, pero había hecho un personaje fotorrealista humano en Happy Feet, que al final no se utilizó porque decidimos rodarlos. Pero es diferente porque no era alguien en concreto, sino que era un personaje inventado, aunque fuese realista, pero era inventado, no pretendía ser un doble de un actor existente. Y se hizo todo desde cero, es decir, todo el modelo, las texturas, los shaders, todo se hizo desde cero, ¿no? Entonces no se puede considerar un doble digital, sino simplemente un personaje fotorrealista. Pero en esta ocasión sí que era un doble digital, un doble de un actor, que obviamente tiene que ser lo más fiel, parecido al actor en sí, ¿no? Y recuerdo que me dieron un actor secundario, que era simplemente ni siquiera un actor secundario, un extra, supongo, o un stunt. Era un soldado, simplemente que tenía una pelea con una criatura y lo lanzaban por los aires y obviamente necesitábamos un doble digital para lanzarlo por los aires 20 metros, ¿no? No era un personaje giro, entonces no necesitaba estar perfecto, no necesitaba, digamos, lucirse mucho para hacer ese personaje, pero bueno, como era el primero que hacía, pues sí que lo que quería hacerlo bastante bien, un poco para demostrar que podía hacer dobles digitales, ¿no? Yo ya había visto renders de dobles digitales en NPC y la verdad es que tenían un nivel muy muy alto, ¿no? Entonces sabía que no iba a llegar a ese nivel porque, uno, el personaje no lo requería, porque era un stunt, y dos, porque obviamente tampoco tenía la experiencia para hacerlo tan bien, ¿no? Pero sí que intenté hacerlo lo mejor posible. Aquí también aprendí muchas cosas, porque era la primera vez que trabajaba con CyberScans, que es una especie de scan. Es antes de que hubiera los rigs de multicámara de fotogrametría. Entonces eran unos cyberscans que funcionaban con láseres y que eran muy caros de capturar, etcétera, pero te dan un modelo bastante bueno, no tan bueno como lo que puedes obtener hoy con un light stage de fotogrametría, pero bastante bueno. Y también era la primera vez que trabajaba con fotografía cross-polarizada, ¿no? Ambos temas eran completamente nuevos para mí.
Y me interesé bastante en aprender todo eso, ¿no? Tanto en cuestiones de adquisición, aunque eso es algo que obviamente, al menos en aquella época, a mí me tocaba muy de lejos y nunca iba a hacer, aunque luego con el tiempo sí que acabé haciéndolo. Pero bueno, me interesé bastante por el tema de adquisición de cyberscans, de fotografía cross-polarizada y por supuesto de cómo procesar todo eso y cómo usarlo para desarrollar tu tarea. Con los cyberscans la verdad es que no tuve que lidiar yo demasiado porque eso es tarea del modelador. Y en los modeladores al final lo que te entregaban era un modelo pixel perfect comparado con las referencias, ¿no? Y además te pasaban una escena de malla. Bueno, te publicaban el modelo y al final tú solo tenías el modelo, pero también te daban una escena de malla o podías utilizar la escena de malla publicada donde venía alineado con las cámaras y, como digo, pixel perfect, ¿no? Era un modelo perfecto, alineado con las cámaras, alineado con el CyberScan y, bueno, eso te facilitaba muchísimo todo lo que son las tareas de reproducción de texturizado, alineación de fotografías, etc. Y en este caso, pues todo el texturizado lo realicé en Mari y el trabajo de displacement en ZBrush, ¿no? Además, desde la primera versión de Mari, si no recuerdo mal, se podían ya importar cámaras también en Mari, con lo cual al tenerlo todo alineado en Maya venía muy bien porque lo podías exportar a Mari y estaba todo perfectamente alineado para hacer una reproducción de las fotografías cross-polarizadas y utilizarlo como punto de partida para realizar el texturizado. Y bueno, la verdad es que este personaje quedó bastante bien para ser el primero que hacía. Tenía la ventaja de que no se le veía mucho a la cara, solo se le veía de las narices para abajo porque llevaba un casco que le tapaba como una especie de casco de romano que le tapaba la parte superior de la cara, lo cual estaba muy bien porque no se le veían los ojos, no se le veía bueno, las partes más distintivas de la cara, simplemente se le veía pues la zona de la barbilla, la boca, la nariz, etcétera. Y ya digo, no es que fuese nada del otro mundo, pero para empezar a trabajar con dobles digitales y para aprender las técnicas necesarias y todo lo demás, pues me vino muy bien, ¿no? Y consecuentemente, luego ya con el tiempo, unos meses después, me dieron de hecho el doble digital protagonista, que era el protagonista de la película. Y ese doble digital sí que ya tenía que estar mucho más fino, me dieron mucho más tiempo para hacerlo y ese sí que se veía entero. Tampoco era un doble digital que actuase, sino que era un doble digital para hacer stunts, pero bueno, como era el personaje protagonista, pues obviamente tenía que estar mejor. Y quedó bastante bien también, ¿no? Recuerdo una de las cosas que más me llamó la atención del pipeline de dobles digitales de MPC de la época, fue el grooming, ¿no? El grooming no lo tenía que hacer yo, a diferencia del grooming en Happy Feet, que sí que lo tenía que hacer yo. En este caso, en MPC había un departamento especializado en grooming, o bueno, no en grooming exclusivamente, sino en creature effects, telas, grooming, músculos, etc. Y ellos son los que hicieron el grooming. Y como decía, recuerdo que es una de las cosas que más me impresionó de MPC, ¿no? La calidad del grooming que tenía, pues eso, hace más de 15 años. Era una de las cosas que más me impresionó. Y además de estos dos dobles digitales y del volcán y de todo eso, luego también me tocó trabajar en un par de criaturas. Recuerdo que trabajé en una criatura que era un cuadrúpedo, ¿no? Una especie de criatura mitológica, y luego también uno que era más humanizado, ¿no? Como un bípedo, que es el monstruo este que sale del volcán que estaba hablando anteriormente. No recuerdo ya los nombres de las criaturas, ya se me ha olvidado con el tiempo, pero bueno. Y estas tareas sí que fueron tareas compartidas con otros artistas, ¿vale? Eran tareas muy grandes y normalmente las tareas que son muy grandes se suelen compartir, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajé en Godzilla recuerdo que estábamos 4 personas trabajando en el monstruo, ¿no? No era simplemente una persona lo hace todo. Son tareas bastante grandes. Con assets muy grandes, muy complicados, suele haber equipos de 2 o 3 o 4 personas trabajando en el mismo asset. En el cuadrúpedo recuerdo que llevó bastante tiempo realizarlo, quizás un año más o menos estuvimos trabajando en él, y principalmente porque hubo varios cambios de diseño, con lo que ello implica, ¿no? Cuando un diseño no está cerrado es cuando normalmente pierdes más el tiempo.
Entonces nos llevó bastante realizarlo. Menos ejecutarlo, pero bueno, tuvimos que ejecutar como 2 o 3 diseños diferentes y por eso tardamos más. Y esta tarea la realizamos entre otro artista y yo. Me vais a perdonar, pero no recuerdo ahora, ya con el tiempo se me han olvidado los nombres. Se llama Patrick, pero no recuerdo ahora mismo su apellido. Si me preparase estos podcasts, pues lo podría haber mirado. Pero bueno. La última vez que supe de él, hace como, no sé, 4 o 5 años, estaba trabajando como supervisor de efectos visuales en Double Negative en Londres, así que no sé si seguirá ahí. Y en este caso recuerdo que a Patrick, le gustaba más el trabajo de ZBrush, más el trabajo de esculpido y demás, y no le gustaba tanto el tema de texturizado. Entonces recuerdo que nos lo dividimos un poco así, ¿no? Era como, bueno, si quieres tú haces toda la parte de desplazamiento y yo hago toda la parte de los mapas de texturas. Y así fue un poco como lo dividimos. También tenía un componente muy importante de grooming, así que bueno, es una de esas tareas que cuando lo piensas en retrospectiva no dices, bueno, ¿por qué me tiré tanto tiempo haciendo estas texturas y luego están cubiertas de grooming? Pero bueno, es como está organizada la industria de los efectos visuales. Y el otro personaje, el que salía del volcán, lo hicimos también entre otro artista, Anton y yo. Lo siento, tampoco me acuerdo ahora mismo de su apellido. Me acuerdo que se llama Anton. Y un poco lo mismo, ¿no? También le gustaba más el tema del esculpido y tal, así que lo dividimos también yo hacía las texturas, él hacía el desplazamiento. Aunque recuerdo que como a mitad del trabajo se fue, no sé si fue a otro show o a otra tarea o se fue de la empresa, no lo recuerdo ahora mismo, y tuve que continuar haciendo eso y como la mitad del personaje más o menos o la parte final del personaje me tocó hacerlo a mí solo. Y este monstruo quedó muy bien. Recuerdo que lo tuve en mi reel, en la primera reel que monté trabajando en Londres lo tendría en mi reel y luce muy bien en pantalla esta criatura. Pero bueno, también es cierto que el mérito ahí sí que va para los artistas de efectos, porque tiene un montón de capas de efectos por encima, lava, fuego cayéndose, fluidos. Entonces lo que vende un poco el efecto son las capas de efecto en sí mismas, valga la redundancia, más que el modelado y el texturizado en sí, que para ser sincero no se aprecia demasiado. Y aparte de esto, bueno, me tocó también hacer alguna tarea un poco más menor, algún prop, algún elemento arquitectónico. Recuerdo que una de estas criaturas que hicimos se escapaba por una especie de mercado callejero y entonces tenía que destrozar un montón de cosas, tenderetes de estos era como un mercado, ¿no? Pues esos tenderetes hechos de bambú y de telas y otros elementos parecidos. Y alguna cosa de esas hice. Y así a grandes rasgos, la verdad es que no recuerdo más. Seguramente haya habido algo, pero bueno, principalmente las dos criaturas, los dos dobles digitales, el volcán aquel que hice y alguna cosa más por ahí. Si he hecho algo más, no me viene a la cabeza en este momento y seguramente no merezca la pena recordarlo porque no sería muy importante. Y como digo, pues no sé cuánto tiempo estaría trabajando en este proyecto, pero 14, 16, 18 meses, una cosa así. Y después de este proyecto, creo que me fui a trabajar a Prometheus, si no me equivoco. Sí, creo que me fui directamente a Prometheus. Pero bueno, vamos a dejar Prometheus para otra ocasión. Ahí también hice bastantes cosas chulas, así que podemos discutirlo en otra ocasión. Bueno, por hoy ha sido bastante. Os dejo con estas dos experiencias. Y si tenéis alguna pregunta, pues ya sabéis dónde contactarme. Un saludo a todos.